¿Qué tal? Bien, increíble, con mucho calor. ¡Ah, qué horror! ¡Qué horror! Y Aquí hay por lo regular ahorita, domingos de pandemia en Madrid, ¿qué haces? domingos de pandemia. Eh, es que como me dedico a escribir muchísimo en mi trabajo, entonces me dedico a escribir bastante y también a ver películas, muchas series, la verdad. A veces cenar con mis amigas o arreglar mi casa, más que todo. Leer un buen libro, pero sí todo tranquilita, porque no puedes hacer casi nada. O sea, tenés que estar midiendo el número de personas con las que tenés que reunirte, porque no puedes reunirte con todo mundo y Raimundo. ¿No? Entonces, como solo son 6 personas que pueden estar contigo, entonces tenés que estar ahí como que medio rotando. ¿Va? Oye, ¿cuántos somos? Un, dos, tres. Bueno, se queda el de afuera. Bueno, nos juntamos otro día y así consecutivamente. Es un desmadre, pero es lo que toca en tiempos de pandemia. Y qué complicado es como decir, bueno, bueno, vi a Juanita, Juanita vio a Pedro, Pedro vio a Martín, Martín vio a Juan y yo también vi a Juan, o sea, qué complicado tener, Sí, tener ese es control. como que tenés que tener como una agenda y vas apuntando quién sí, quién no. En mi caso, yo lo que hago es que solo me mantengo con el mismo círculo de personas, entonces cuando varío, sí trato la manera posible de dejar pasar 15 días y en base a esos 15 días, bueno, digo, ok, esta persona seguramente no está contagiada ni nada, perfecto, quedo con ella y listo, pero siempre obviamente tomando las medidas de seguridad, el rollo que tienes que estarte lavando las manos a cada rato, sentarte afuera, o sea, no tratar la manera posible de quedar en casas, sino siempre como en una terraza, guardando distancia y eso, sin cero contacto. Vamos. Me da risa que eso lo he visto con muchos amigos que van para allá. A veces se les pega un poquito el acento, un poquito. Bueno, ya llevo 4 años aquí viviendo, o sea, era de Wow, esperarse que eso me pegara. sí. No, Sí, y extraño. yo me recuerdo porque tengo un par de amigos que fueron a Colombia, fueron 3 días, creo, 3, 4 días. Eh, Y era como, no, parce, no, mi hijo, que es lo mejor del mundo. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que nuestro acento como tal, el guatemalteco, a nivel de doblaje, a nivel de expresión e incluso a nivel de locución, se podría decir, es uno de los más neutros que hay en Latinoamérica. Entonces, si tú te vas a cualquier parte del mundo, automáticamente ya puedes imitar el otro acento o acoplarte al otro acento. Entonces, es mucho más fácil para vos eso. No es que nos digan, es que ustedes siempre están copiando donde están, no, es porque la verdad tenemos como ese don auténtico de poder adaptarnos a donde estemos viviendo. Entonces, la verdad es genial. Pues por si no sabía. Datito interesante e El importante de la datito vida. interesante, sí, me lo contó el fantasma de 949, fíjate. Qué Yo digo, loco. ¿es en serio? Sí, sí, me dijo, por eso el fantasma fue el que representó si no estoy mal, a Anakin Skywalker en el episodio 2 y 3. Él fue el que hizo el doblaje en español. Y Wow, él qué se fue loco. a México y si te das cuenta, si escuchas el doblaje como tal, no soy el típico acento mexicano. No, que dice que no, o sea, soy súper neutro y es el Phantom. Cálmate, güey. Si Sí, soy tu cálmate, pendejo, padre. que soy tu padre, güey. ¿Te parece si comenzamos? Dale, 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 fresh. Bueno, yo lo estaba grabando igual porque esto va a formar parte del episodio, obviamente. Órale. Me Porque alegro, gracias. solo le vamos a dar la bienvenida a la gente. Nuestra historia la construimos día a día, junto a la gente que nos rodea y las cosas que nos apasionan. Así nos vamos llenando de ideas. Y sea por razonamiento o imaginación, formamos ideas de todos y de todo. En este espacio compartiré con amigos, profesionales, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias y uno que otro colado. Soy Leco y gracias por escuchar. Hola gente, bienvenidos a Ella Sin Cáscara, soy Leco y en este episodio tengo a una invitada muy interesante. Hace mucho tiempo la quería tener acá conmigo. Algunos entenderán la frase de voy a comer al mundo de un bocado.
A ella la he visto haciendo esto desde hace muchísimos años, sin temor a equivocarme, haciendo de todo y por todos lados. Ella es una crack en muchísimas cosas. Es de esas personas que vos mirás lo que está haciendo y decís, yo quiero hacer eso que ella está haciendo. En Guatemala estudié la licenciatura en comunicación social, estuve en radio y algunos otros datitos que poco a poco iremos sacando y desmarañando a lo largo de esta plática con una persona muy querida que está del otro lado del charco. Conmigo está Mae Guzmán. Hola, Mae. Hola, ¿qué tal, Leco? Hola a todos. Gracias por invitarme, qué emoción. Contame, contame qué haces en Madrid. Todo el mundo me pregunta exactamente lo mismo porque pensaban que yo iba a seguir en radio y tal, porque obviamente cuando yo me fui de Guatemala hace 4 años, yo iba a meterme al mundo de la radio aquí en España y no, la verdad que no. Lo que he hecho acá es que me vine a estudiar un máster en marketing internacional. Y no sé, fíjate, la vida me empezó a poner esas batiseñales, ¿verdad? En donde te dice, hey, quédate más tiempo porque vas a aprender acerca del voluntariado estratégico. Yo, porque como en Guate tuve un voluntariado de plantemos mil árboles, entonces dije, pues voy a aprender. Y después otra señal de, hey, que mira, que organizate eventos. Yo, órale, entonces me metía. Hey, que ahorita hay que implementar ya el marketing digital puro y duro. Entonces siempre he estado como que en los 4 años que he estado viviendo acá, cada vez me presentan como diferentes retos y como a mí no me gusta mucho encasillarme, sino como tratar la manera posible de descubrir que soy buena y ahí voy aprendiendo poco a poco de cada cosa que voy haciendo y por eso he estado aquí en España. Estoy en una agencia de CRM, no sé si sabes qué es eso. No, 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 contame. Va, el CRM, te lo voy a poner súper simple, yo sé que todo el mundo se relaciona con este ejemplo. Me imagino que estás a las 4 de la tarde un lunes tomándote un café o algo y viene alguien y te llama para ofrecerte un servicio de celular llamado Pepito Pérez. Entonces, hey, Leco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te ofrezco este servicio y tú le decís, no, fíjate que no te puedo atender porque ahorita me estoy tomando un café. Y te dice, bueno, pues te puedo llamar otro día y tú, basta, órale, basta. Quedamos viernes a las 3 de la tarde. ¡Pum! Cuelgas y después el chico viene y te llama a las 3 de la tarde. Hey, Leco, ¿te acordás que quedamos el viernes a las 3 de la tarde para ahorrarte el servicio de Pepito Pérez? Y vos, bueno, está bien, hablemos y así. Entonces, lo que utilizó esa persona es un software que le ayuda a agendar todas esas llamadas comerciales para ofrecer productos. Entonces, se utiliza tanto en sistemas de call center como también en venta de productos en línea, o sea, como también en e-commerce y tal. Entonces es una forma de mantener a toda una empresa organizada, tanto recursos humanos como marketing, como ventas y logística, se podría decir, en un solo lugar, en una nube. Entonces, este tipo de servicio comenzó en Silicon Valley y ahora, bueno, ya lleva también su tempito aquí en Europa y yo estoy trabajando para una empresa belga que tiene su sede aquí en España y me encargo tanto de la estrategia de marketing digital como de la estrategia de marketing no digital. Entonces, eso estoy yo aquí jugando y aprendiendo. Qué increíble. O sea, yo te iba a preguntar, la mayoría de gente acá, o a iniciar la universidad o terminando la universidad y dicen como, no, 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 pero es que yo no quiero estar acá siempre, yo me quiero ir. Y siempre dicen como lo que tú estás haciendo, o voy a ir a estudiar, o voy a ir a trabajar, o voy a ir a hacer voluntaria a otro país. Tú estás haciendo Ujú. las tres. ¿Tú, Sí. ¿Tú qué crees ahorita, pues, darle un consejo a la gente de que o no se han atrevido o no se han dado la oportunidad de ir y más que animarlos, también contarles como las dos caras de la moneda, como las cosas buenas que puedes encontrar y también qué ha sido lo más difícil que te ha tocado en Madrid? Mm, comencemos con lo difícil porque lo difícil viene siempre lo bueno. Pues fíjate que lo más difícil fue al principio el entender que estaba en otro país y que no era mi mismo país, ¿no? Porque todo el mundo cree, si eso pasa en Guate, pues también pasa aquí. Pues no, o sea, es otra cosmovisión, es otra forma de dirigirse a ti, es otra forma
de hacer negocios, es otra forma de vivir, entonces tú tienes que ir prácticamente con la mente súper dispuesta a lo que vas a estar viviendo. Me recuerdo que al principio, como obviamente los españoles son muy directos, entonces yo sentía que me estaban atacando. O sea, yo no quería a mi mami, te lo juro, el tercer mes estaba como, me voy a regresar. Pero después como que lo que hice fue como involucrarme muchísimo más en la cosmovisión del país. Por ejemplo, ver noticias. Yo todos los días me levanto para ver las noticias, ver en qué está el país y digo yo, ok, entonces si así está la sociedad, entonces de mi parte, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me puedo acoplar? Etcétera. Eso es una. La otra forma es que obviamente todo el mundo cree, sí, es que cuando uno viaja al extranjero es porque uno tiene dinero y tal. No, en mi caso fue porque yo quise venir y dije, bueno, pues aquí yo me quiero quedar y todo ha salido por mí. O sea, yo fui la de la decisión, yo he estado viendo cómo me apaño, como dicen aquí, y poco a poco he estado como encontrando salidas importantes para mí, que también me he sentido como muy, muy, muy bendecida en el tema de que siempre encontrás a alguien que te ayuda, siempre. Entonces, obviamente tenés que tener esa disponibilidad de dejarte ayudar, porque no todo uno es superhéroe en esta vida. Y, y lo más bonito de todo esto es que aceptas el valor de la familia vos. Porque a veces cuando uno se va lejos, dices, sí, es que no soporto a mis papás, a mis hermanos y tal, y no. O sea, cuando uno se va lejos, entiende el valor de la familia, entiende el valor de las relaciones, entiende el valor también del tiempo vos. Entonces yo creo que puedo decir que de lo que he pasado así muy, muy fuerte aquí, ha sido el hecho de acoplarme, el hecho de encontrarme cómo me puedo encontrar yo a mí misma, pero de lo que he pasado así duro, lo he convertido en algo súper positivo para mí, que es aprender, 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 estar súper dispuesta a aceptar que las cosas vienen y van y que no todo yo lo tengo el control y que tengo que dar lo máximo de mí y aceptar que cometo errores y que en base a esos errores, pues, tiro para adelante. Eso, no sé si aclaró tu pregunta. No, sí, sí, genial. Creo que apuntaste mucho a vivir sin miedo. Y incluso si tenés miedo, hacelo igual, ¿va? Obviamente tú no te Sí, fuiste con la confianza de que todo te iba a ir perfecto, sino no. muchísimos miedos en tu maleta de decir, bueno, a ver qué pasa, ¿va? Y Sí. el a ver qué pasa se quedó en 4 años haciendo muchísimas cosas allá y viviendo una cosa que muchos desearíamos vivirla. Y hay que hacerlo, yo creo que no hay que desearlo. Fíjate que una vez conocí, bueno, pues yo trabajé en el Circo del Rock con esta gente de la Universidad de Rafael Landívar, Edgar Zamora, que pues, trabajan en Sónica. Y una vez me recuerdo que íbamos el camino a una aldea y para enseñarle a unos chicos cómo hacer periodismo de barrio, ¿no? Porque ellos querían hacer comunicadores y tal. Entonces me llevaron a mí como para hacerme una entrevista ahí los chicos y me la pasé muy bien. Y me recuerdo que en ese momento, cuando yo le estaba contando a Edgar que, mano, es que me quiero ir, 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 él vino y me dijo, pues hacerlo por las personas que nos quedamos con las ganas de irnos. Y yo me quedé como, y no quiere decir que Edgar se quedó con las ganas, no, al contrario, Edgar ha hecho un montón de cosas en Guatemala y tiene buenísimos proyectos que ha hecho. Pero no sé, me remarcó muchísimo lo que me dijo, porque no, él no ha sido la única persona que me lo ha dicho. O sea, también gente muy, muy allegada a mí me decía, mano, por favor, hacerlo por los que nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y lo digo, si tenéis la oportunidad de hacerlo, yo creo que no hay que pensarlo tanto, es agarrar dos maletas, meter ropa y que la fuerza te acompañe. Sí, y es como esa responsabilidad que no todos quieren tener ni asumir, de decir, Exacto. voy a estar en un país, voy a estar en un lugar, y imagino, he platicado con algunas personas que también se van y están en otros países, y es como, estamos en un cuartito reunidos platicando, y es como, ¿tú de dónde vienes? De Chile, de Argentina, de no sé dónde, ¿y tú? De Guatemala. Ay, no había conocido ningún guatemalteco. Hola, soy yo, me presento. Me ha pasado varias veces, me ha pasado muchísimas veces que cuando digo, así es que soy de Guatemala. ¿Y esto de dónde es? Es México. Yo, no, chato, estamos abajo de México. Debajo de México hay un país. Pues, yo pensé que después tiraba a Colombia. No, hay una región, una región grande que se llama Centroamérica
No, aquí dice que todo gente, hay la mayoría de gente que me he topado acá, ¿no? Dice, es que tú eres suramericana. No, soy centroamericana. Entonces, siempre tengo que estar ahí como abriendo el mapamundi con los Animaniacs, ¿va? Entonces, aquí está Guatemala. O sea, Bueno, te quería preguntar otra cosa. dime. Regla natural de la vida. Todo lo que uno siembra cosecha. Cuando inicias el proyecto y estuviste involucrada en el proyecto de plantando 1000 árboles, Ujú, es algo increíble porque no todas las personas lo hacen. También estuviste por ahí en otros voluntariados en donde participaste y formaste. ¿Cómo, cómo viene ese tu deseo por devolver a la sociedad lo que te ha dado, o lo mucho o lo poco que te ha dado, y decir, yo me voy a responsabilizar por errores o por cosas que no han hecho los demás? ¿Y qué te llevó también a empezarlo a hacer acá y llevarlo a Madrid también, y ir a buscar y decir, bueno, yo quiero meterme a un voluntariado, ¿qué están haciendo? ¿Cómo puedo hacer yo y formar parte de esto? O sea, ¿por qué nace esa intención en ujú. ti? Desde muy pequeña, esto nadie lo sabe, obviamente. Desde muy pequeña, mi abuela y mi tía formaron parte de una asociación que se llama APAES, que era para personas que ya estaban en los últimos días, que estaban con VIH-Sida. Entonces, desde que yo era muy pequeña, mi abuela y mi tía me llevaban a su oficina para servir como voluntaria. Yo tenía como unos 8 o 9 años. ¿Y qué hace una niña de 8 o 9 años en ese tipo de ámbito tan fuerte, ¿no? De VIH. Entonces yo creo que desde ahí comencé a pensar, bueno, esto significa ayudar a los demás, independientemente del ámbito que fuese. Y luego formé parte de los scouts en mi colegio y me gustó muchísimo porque también como que iba ayudando en ciertos aspectos en mi colegio, siendo scout y eso. Y al pasar el tiempo, cuando estuve en 949 Radio, ahí donde tuve la oportunidad de conocer a Gloria Álvarez, a Ana Mariela, a Rigoberto y a Charlie, ahí donde nos sentamos, y también a Hanover, y nos sentamos y dijimos, bueno, pues somos un grupo de amigos en donde tenemos la idea de sembrar un árbol una vez al mes. Entonces se hizo la estrategia y se conforma Plantemos Mil Árboles, que a la fecha sigue siendo un éxito total, que está dirigido ahora por Charlie. Y mira, aprendiendo o sea, errores aparecían a cada momento, pero después no nos habíamos dado cuenta del impacto que estábamos teniendo en Guate, porque la gente decía, sí, es que vamos a sembrar y listo, ya está, pero también no nos habíamos dado cuenta del beneficio que estábamos haciendo en temas de unir a familias, en ofrecer planes alternativos a familias, en ayudar también a ciertas comunidades que solo se enfocaban en sembrar un tipo de especie, pues mostrarles las otras alternativas que habían para que ellos pudieran como mejorar su tipo de economía y así consecutivamente. Y me recuerdo que al mismo tiempo que estaba yo en Plantemos, también estaba yo en Fábrica Sonrisas, ahí estaba con vos. Y muy bien, la verdad que Fábrica Sonrisas para mí fue como el contacto humano y Plantemos fue el contacto a la tierra. Entonces, para mí eso fue lo que me dijo, bueno, es que hay que ser más conscientes en las cosas que hacemos. Entonces, cuando vine a vivir a Madrid, pues tuve la oportunidad y aún sigo siéndolo, soy voluntaria del programa Telefónica, voluntaria del programa de voluntarios Telefónica, en donde hacemos como diferentes tipos, ellos te ofrecen como un catálogo enorme de diferentes actividades que puedes hacer tanto online como presencial y tú eliges cuál quieres ir. Entonces, cuando yo comencé a vivir acá, dije, bueno, la mejor forma de conocer un país es metiendo las manos sobre la tierra. Y una de ellas fue irme a comunidades de extrema pobreza aquí en Madrid y conocer el por qué habían diferentes sectores sociales en donde había gente pobre y por qué vivían en ese sector, en dónde iban ellos a estudiar, cómo les llegaba el sistema de agua, luz, y etcétera, cómo los papás trabajaban con medios de transporte, ¿no? Y conocías como los diferentes también, las diferentes personalidades de los niños con los que vivían en esa comunidad. Y así te puedo hablar de diferentes actividades de voluntariado que he estado yo haciendo aquí. Y no sé, o sea, el comprometerse contigo mismo es que también el hacer voluntariado también te destapa, no sé,
ese doble cariño que te tenés a ti mismo y ese doble cariño como que lo expandes hacia los demás. No, obviamente no sé si me estoy explicando bien o si tú en algún momento lo has sentido, pero Sí, yo creo que eso es, ¿no? Conoces bastante de todo cuando haces voluntariado. Negámelo, no sé. sí, también quería preguntártelo un poco más directo, al disfrazarme de un poco de hater. Venga. Mae, pero ¿por qué perdes el tiempo? ¿Por qué perdes tu tiempo en vez de viajar y conocer? ¿Por qué vas a ayudar a personas que no conoces? ¿Qué ganas haciendo eso? Qué bonito. Porque me lo dijeron, lo que me acabas de decir me lo dijeron aquí. Porque yo cuando comencé a vivir acá, yo estaba estudiando en un máster con diferente gente de Latinoamérica. Entonces todos ellos lo que agarraban es agarrar su maleta y se iban a toda Europa, porque obviamente aquí lo tenés todo cerca, ¿no? Y obviamente sin pandemia todo era fácil. Pero no, fíjate, en mi caso yo lo que hice fue, no, yo si mi plan era ver la posibilidad de quedarme, pues lo bueno es de que los países no se mueven. A solo que haya como un, no sé, un terremoto jodido y que los países se vuelvan un rollo Pangea, yo qué sé. Pero lo bueno es que los países no se mueven. Entonces, para mí fue más el entender el entorno donde yo estaba viviendo y invertir mi tiempo en comprender el entorno nuevo que estaba viendo y ver las formas más fáciles de adaptarme a ello. Entonces, por eso lo hice así. Y contigo fui un poquito de la recepción a la regla del resto de mis compañeros, pero la verdad no me arrepiento. Al contrario, para mí fue una inversión de tiempo, no fue una pérdida de tiempo. Sigue siendo una Genial, inversión de tiempo. qué genial que lo penses así. ¿Sabes? Sí. Hace unos añitos me recuerdo haber visto, si no estoy mal, en la Universidad Marroquín, a una personita con, con, con sus taconcitos, con su pelo así bien peinadito, teniendo una charla TEDx. Ay, ¿qué pasó? Contame eso, eso es increíble, eso es genial, eso es genial. Yo te digo, la charla TEDx, ahí la di a conocer en su tiempito y es muy... me costó mucho hacerla, lo confieso, porque yo lo que agarré es que agarré como tres libros importantes de mi vida, el de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Si no lo han leído, yo creo que es el pilar fundamental para toda vida. El libro de la vaca, que es una metáfora muy buena en donde que yo creo que se aplica mucho a lo que estamos viviendo, porque antes teníamos una vaca que se quedaba ahí, que nos daba de todo y ahora con todo lo que ha pasado, pues esta vaca pues ya se va y uno tiene que ver la forma de cómo tiene que sobrellevar la vida de estrategias diferentes. Y el tercer libro, no me acuerdo, pero era sobre tres libros. Y lo hice en base a eso y lo que hice fue como dar a conocer un poquito acerca de la tesis que hice, que es sobre cómo hacer una radio en línea. Porque en Latinoamérica no había ninguna tesis como tal, solo había una en España y me basé en ese feedback más el trabajo que yo hice en el Circo de Rock, que fue una de las primeras radios online implementadas por estos estudiantes que te digo que fue de la Universidad Rafael Landívar. Y ahí en ese tiempo, pues el Circo de Rock ya estaba cerrada, ya había terminado su transmisión. Entonces mi objetivo era convertir, y a la fecha sigue siendo una tesis en donde las personas si quieren inventar una radio en línea, pues que utilicen la tesis como una guía para lograrlo. Entonces, mi tesis llegó a los amigos de TEDx y les llegó muchísimo y me dijeron que hiciera una ponencia sobre ello. Entonces, por eso hablo un poquito sobre ese cambio y la verdad me la pasé muy bien. Estuvo súper divertido. ¿De dónde, bueno, ahorita que hablaste de tu tesis y la charla que tuviste, de dónde salió ese gusto por comunicar? ¿De dónde salió esa gana de decir yo tengo una voz y yo tengo algo que decir y lo voy a decir? Ay, qué bonita entrevista, Leco, en serio te felicito. Muy bien, muy bien. O sea, qué crack sos, me encanta. Me lo estoy pasando muy bien, o sea, ya te lo agradezco. ¿Dónde salió el tema de la comunicación? Yo creo que fue desde chiquita. Fíjate que yo estuve, mis padres, bueno, mi padre tenía una farmacia.
Entonces yo después del colegio siempre iba a esa farmacia, entonces ahí iba a almorzar y después me dedicaba a hacer las tareas ahí. Entonces yo siempre escuchaba muchísimo la radio, entonces lo que hacía es de que grababa las canciones y después yo me grababa presentando las canciones. Esas cosas que haces cuando sos chiquitito que decís, ah, pues sí, algún día, sí, sí. Y la verdad, o sea, salía súper natural. Y, y el comunicar salió más por eso te digo, por este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas del Carnegie. En Guate hay unos cursos acerca de cómo hablar en público y influir en las personas, basados en este libro. Y me metí a los dos cursos de ellos y la verdad, aproveché muchísimo el tema de cómo estructurar tu mente, hacer un discurso, el cómo pararte, los puntos a llevar a cabo y cómo los desarrollas durante un discurso, valga la redundancia. Y ahí donde a mí la vida de la comunicación comenzó en cuarto bachillerato. Ahí donde empecé a decir, bueno, pues yo creo que esta es mi salsa y vamos a ver cómo va con ello. Y ahí donde saliendo del colegio, como al segundo año, creo yo, de la universidad, fue donde ya empecé a involucrarme en los castings de radio y ahí donde comencé a trabajar por 3 años en Alfa. Y así después fui creciendo de Alfa, Mía 949 al Startazo, del Startazo La Mega, luego Sónica, y en ese lapso de tiempo en radio de línea estuve el Circo de Rock y Radio 502. Ah, y Reactor. Ok, te diste un tour por un radio. tour, un tour de la radio en la Basma de donde ha estado. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó de la radio en Guate y qué no te gustó de la radio en Guate? Que no me gustó de la radio en Guate es que yo creo que estábamos pasando, pues en mi tiempo, estábamos pasando en una época en donde la gente se creía lo que veía en cualquier lado. Entonces te atacaban muchísimo. En mi caso me atacaban bastante. Yo sé que yo tengo un problema de que la R no me sale bien. Yo tengo un rollo de los frenillos, entonces cuando hablo se me oye como pura francesa, pero no es que soy francesa, es que tengo problema de frenillo. Y es que no puedo. Y la gente se burlaba un poquito de mí cuando estaba en radio. Entonces esas cosas como decía, ah, chicos, yo estoy aquí haciendo el esfuerzo, me gusta lo que hago, me gusta compartir el mensaje positivo y tal, téngame un poquito de paciencia y tal. Incluso me metí a cursos para mejorarlo el frenillo y lo logré en su tiempo. Y esas cosas que decía yo, bueno, ok, son personas que no están acorde a tus pensamientos y tal, perfecto, no pasa nada, no estás aquí para esta vida para caerle bien a todo el mundo. Pero lo más positivo de lo que le saqué de eso es que me puse a trabajar, bueno, como no tenés idea, a investigar muchísimo, a ver qué temas podía hablar, a ver qué libros podía recomendar, a ver qué entrevistas podía dar para que dieran valor. Y eso yo creo que para mí fue lo más positivo de la radio en Guate. Aparte de la música, el conocer a diferentes gentes de diferentes ámbitos, el entender muchísimo diferentes comunidades que tiene Guate, y sobre todo la palabra de la comunicación, cómo cambia la vida, porque como dice, ¿no? La comunicación es entretener, educar e informar. Entonces, ese eran mis tres pilares y decía, bueno, pues todos los días arrancando así las cosas que iba como aprendiendo. Entonces, yo creo que eso podría decir que me gustaba muchísimo y aún me sigue gustando la comunicación. ¿Cómo le hiciste para verte? Obviamente ya aprendiste a ver lo que te gustaba y empezaste a darte cuenta de que eras buena en ese sentido, pero tú hablaste un poco de los haters y demás. ¿Cómo lograste enfocarte en lo que te gusta y apartar un poco los comentarios negativos? Muchas veces acá hay personas que se levantan, van al trabajo, regresan y duermen, y hay otras personas que hacen una cosa y otra y otra y otra, pero siempre está esa delgada línea entre ser aprendiz en todo, ignorante en nada, o también ser aprendiz en todo y no ser maestro de nada. ¿Cómo lograste enfocarte en lo que te gusta y darle caña tantos años para lograr hacer lo que hiciste y estar donde tú estás realmente ahora? Confieso que al principio me afectaba muchísimo lo que decían la gente. O sea, te juro, yo me daba como mucho palo, como dicen aquí. Me ponía mal, yo, es que ese tipo de comentario que te arruinaba el turno y después salías el turno con un mal sabor de boca y tal. Pero luego lo que empecé a hacer es
a dedicarme mucho al tema de calmar esas voces internas y a meditar y a hacer yoga. Para mí el yoga es como el lugar de mi centro, es mi centro. Y cuando me vine a vivir aquí, me empecé a dar cuenta de lo importante de controlar tu mente y también de lo importante de las declaraciones que te dices en la mente. Porque obviamente a veces cuando estás en tu casa, tu madre te dice, es que eres aquí, o tu hermano te dice, no, es que tú piensas así porque sos así y tal. Entonces son ese tipo de declaraciones mentales que se te impregnan en el cerebro y decís, fuck, es que soy así. Entonces, lo que he hecho desde que he empezado a vivir acá es como seguir diferentes motivadores que me han cambiado como que la forma de expresarme conmigo misma y a partir de eso, como que he sentido como una liberación tan genial que digo yo, bueno, si meto la pata, pues meto la pata, qué genial, y voy a aprender. Y, y lo mejor de todo es que cuando vas aprendiendo, lo dices que estás metiendo la pata, al isofacto. Por ejemplo, o sea, a mí me pasa que una amiga, la semana pasada tuve una movida muy fuerte y con una persona y yo estaba histérica, que yo no me enojo, hace tiempo que no me enojo, y ese día estaba súper enojadísima, y vino una mi amiga, me tocó la espalda y me dijo, regresa a ti, tú no eres así, tú eres una persona tranquila, chill, con una mente súper relajada, y después como, es cierto, ¿no? Entonces, a veces sí, tenemos a veces días malos, a veces días buenos, pero la situación es que antes de que sea un día malo, un día bueno, creo que tenemos que poner muchísima atención a cómo nos estamos refiriendo ese día a nosotros mismos. Y en base a eso, yo creo que puedes tirar en muy buenos caminos, puedes ir descubriéndolo y sobre todo aceptar que metes la pata. Es que es fácil decirlo y no es que te muestre como una persona vulnerable, al contrario, el decir que cometes errores y que estás aprendiendo de ello es que te hace una persona súper más fuerte, súper más llevadera a cualquier circunstancia que se te ponga enfrente. Pues eso es lo que he estado haciendo. Y hablaste de caminos positivos. En uno de tus caminos positivos está en el que estuviste involucrada en un récord Guinness. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Eso es muy raro. O Sí, sea, es muy raro. Es muy rarito. contame qué pasó. Pues fíjate que yo tuve aquí en España, yo trabajé en una empresa de programadores y una de mis jefas era brasileña, era de Río de Janeiro, creo yo. Y nunca la voy a olvidar, Adriana. Esa mujer me hizo, y su esposo Fernando, me hicieron romper muchísimos el tema de decir excusas. Uf, ellos fueron los que dijeron, estás diciendo una excusa, estás diciendo una excusa. Y yo, pero si yo soy así es porque el mundo me hizo así, no, es que eso también es una excusa. Entonces como que empecé a darme cuenta de cómo me iba yo refiriendo. Ahí donde empecé como medio a cambiar. Y vino mi jefa y me dijo, bueno, madre, tenemos una situación que recién había ya salido de un evento que yo había organizado antes, ¿no? Que tenemos este evento de Reco Guinness, ya lo habíamos ofrecido a las marcas y no tenemos quien lo organice, tú lo vas a organizar, solita tú, y solamente tú y nada más que tú. Y yo, va, perfecto. ¿Y cuánto tenemos de presupuesto? Que no hay. Y empecé yo a organizarlo aquí. Y entonces todos los días iba trabajando a mí misma a decir, bueno, si me dicen que no, voy a encontrar un sí. Y si me dicen que sí, voy a ver en cómo lo puedo direccionar en esta parte. Y ahí donde salió el récord Guinness. Fíjate, el récord Guinness fue la clase de programación más larga del mundo, en donde hubieron más de 585 personas programando el lenguaje de programación de Python, que sirve ahorita para el mundo del Big Data. Y cuando lo logramos, para mí fue como... Ese día me recuerdo que me tomé un gin tonic al terminar el evento, pero ese día donde me di cuenta que dije, bueno, si he logrado un récord Guinness, puedo lograr cualquier cosa que se me ponga enfrente. O sea, ese día dije, venga, o sea, me toca construir un carro, pues lo construyo. Sí, es que cada vez que iba repasando como las actividades o las cosas que has hecho o que has estado involucrada, siempre es darse cuenta de que no lo hacías por el reconocimiento
No, o por el qué dirán, sino lo mm, hacías porque te llenaba, porque te ilusionaba involucrarte a hacer cosas más geniales, más grandes y botar esa pared mental que a veces uno tiene de no lo puedo hacer, de no lo voy a lograr, y de repente es cabal, como, hice muchísimas cosas, ¿va? exacto. ¿Qué momentos has sentido de tu vida que te han llenado de mucha satisfacción? Cuando hay momentos de satisfacción, puta, muchísimos. Vos, cuando me gradué de la universidad, cuando me gradué del colegio, para mí, o sea, fue como besar el suelo con el papa, ¿sabes? Ya terminé aquí. Eh, cuando tuve la ONG de Plantemos, la verdad para mí fue una satisfacción muy grande. No estaba creyéndome en ese momento lo que estaba pasando, pero al final, después de estar lejos y pasando el tiempo, decimos, pues, qué cool. Otro logro, el tema del, del récord Guinness, para mí fue como bien, bien jugado, pero yo creo que el más logro que he tenido es el logro que he tenido conmigo misma, del cambio radical que he tenido conmigo en quitarme toda barrera mental, que aún tengo varias, pero de las más importantes, el decir que no podía hacerlo porque yo era aquí, porque yo era aquí, porque yo era aquí, el cambiarme el discurso y ponerme otro, para mí es uno de los logros más geniales y cool que he logrado en mi vida, la verdad. Y, y obviamente siempre sintiéndote apoyada de la gente que te quiere. A mí Y, se me lo grito. ¿Y qué pasa cuando no lo logras? Cuando estás triste, ¿qué haces cuando te sentís triste? ¿Cómo haces para darte un abrazo y para decir que todo va a estar bien y continúas con tu vida? ¿Qué haces en ese proceso? Eh, um, hay, un, hay un neurólogo que se llama Mario Puig, creo que es catalán. Y él dice que todos los días cuando te levantas, la mejor forma de que tu cerebro como que se reactive es empezando a agradecer. Entonces, desde hace como 2 meses o 3 en tema de confinamiento, empecé como a agradecer. Me levantaba, me sentaba y empezaba a decir, bueno, agradezco por mi familia, agradezco porque estoy aquí viva, agradezco porque abrí los ojos, agradezco y empecé tiqui, 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 tiqui. Y mira, o sea, como el cerebro como empieza como a activarse poco a poco y como que se empieza a sentir lleno de muchísima gratitud. Entonces, cuando pasan esos momentos muy complicados de errores y tal, eh, paro, paro a hacer lo que estoy haciendo, paro y empiezo a hablarme a mí misma. Yo, bueno, ¿qué fue el error que hiciste? ¿Por qué lo hiciste así? Entonces como que empiezo a tener como una retrospección donde empiezo como a hacer un listado de las cosas que he cometido mal y digo, bueno, pues ahora ya sé que he hecho mal, entonces para adelante y si ya lo hiciste mal esta parte, cuando vuelvas a pasar el mismo proceso, pues trata de evitar ese punto malo que hiciste. Y, y sobre todo no tomarme tanto tiempo en sentirme mal. Yo el día si lo tuve mal, fue ese día. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Sí, pasó algo, pero no lo evito, al contrario, digo, bueno, pues ya pasó, vamos a mejorar en lo que hice mal y listo. Y caminar así como los caballos, así para adelante, vamos. Es muy raro lo que digo, pero es que la verdad me está funcionando. ¿Y te arrepentís de algo? No, de nada, nada, no me arrepiento absolutamente de nada en mi vida. Al contrario, estoy contenta. Estoy muy, muy, muy contenta de todo lo que he hecho. No, no me arrepiento de nada, fíjate. Estoy, digo yo, bien, bien hecho, Mae. ¿Y qué te Juga. frustra? ¿Me frustra algo? Ay, me frustra el tema de lo que estamos viendo. Claro está, la pandemia, si no, no es nada bonito de llevar, vamos. Acaban de notificar que otra vez vamos a estar en estado de alarma toda España, entonces el tema de movilidad otra vez se va a restringir y todo el tema. Entonces, obviamente que el cohibirte de tu libertad es un poquito complicado, ¿no? Pero, pero lo que me frustra a veces es que hay cosas que aún siento que tengo que hacer y tengo que tomarme el tiempo necesario para cumplirlo. Entonces, el enfocarme en eso más, obviamente me frustra un poco, pero estoy en ese proceso de que poquito a poquito lo voy haciendo. Que no lo tengo ya, pero tengo que aprender que la paciencia es parte de ello, obvio. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Mm, el mejor consejo que me han dado. Dos consejos. ¿Se pueden dos, no? ¿Sí? ¿Dos? ¿Sí? Por Vale. favor, claro. El primero, en yoga te dicen, it is what it is, es lo que es. Las cosas no van a salir como tú planeas de la A a la Z. O sea, it is what it is. O sea, si la A llega a ser hasta la J, pues está bien. Las cosas son como son. Y si no tienes la capacidad de cambiarlas, que no las puedes cambiar. Y tienes que ir en el cauce del río de ello, ¿no? Y la otra es commit and disagree. Eso lo practico mucho en el trabajo, que significa que cuando algo no te cuadra, pues bueno, me comprometo, no estoy de acuerdo, pero me comprometo. No ese rollo de, es que tú estás mal, entonces te dejo ahí tirado y que la fuerza te acompañe. No, o sea, es como, me comprometo, perfecto, no estoy de acuerdo contigo, lo aceptas, yo también lo acepto, pero sigues contando conmigo. Esas son las dos cosas que he aprendido. Están muy buenas. Ujú. Sí, 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 para añadirlo a tu vida. Ya, la verdad, ¿Qué, esas son las dos. qué es lo que más le sorprendería a la gente saber de vos? Eh, que soy una persona que digo lo que pienso. Y antes no lo decía, me quedaba muy callada, muy, muy callada. No, era como, ay, él dice eso. No, ahora lo que hago es que me gusta muchísimo escuchar a la gente y en base a eso como hacer preguntas, preguntas. Soy muy, muy, muy preguntona. Y sobre todo como soy una persona que le gusta mucho las series y la televisión y tal, entonces relaciono todo a ese mundo. Entonces es bien raro porque a veces cuando hablo el, es como muy raro, todo lo relaciono a eso. Y mis amigas se ríen muchísimo de mí. O sea, yo tengo un grupo de 7 amigas, bueno, yo soy la séptima, en donde una amiga es de Argentina, dos que son del País Vasco, una que es de Extremadura, otra que es de Córdoba y una que es de Valladolid. Entonces somos 7 chicas. Entonces, vaya mundo. Entonces, cada una obviamente se relaciona en su mundo y es genial en lo que hace. Y yo soy la más friki del grupo. Entonces, para el día de mi cumpleaños, me regalaron una tacita de Hobbit. El año antepasado me regalaron una caja llena de cosas de un sombrerito de Batman, un Funko de Juego de Tronos y yo feliz, vamos, yo feliz. Y como obviamente era la época de la pandemia que no podemos reunirnos, pues hicimos una llamada en Zoom que me la sorprendieron. Entonces cada una tenía como un croma de estos atrás de cada película de Marvel, vamos. Entonces cada una tenía un rollo. Y ellas no les gusta el rollo, solo una o dos, pero el resto así como, ¿qué es esto? Y no sé, me aceptan tal y como soy y me siento me siento que formo parte de ello. Entonces, puede decir que una de las formas que más que la gente puede sorprenderse cuando me conoce es que yo digo las cosas que siento en el momento. Si yo cometo un error, en ese momento pido disculpas. Y si hay algo que estoy aprendiendo en ese momento, a esa persona se lo agradezco en ese momento. ¡Hala, mira, muchas gracias! Por eso ahorita cuando te dije, hey, loco, es que está buenísima esta entrevista, es que de corazón lo siento. Y no me gusta así como guardármelo, dejarlo en la mente y decir, bueno, algún día se enterará. No, yo soy de ipso facto. Yo digo las cosas al momento, porque si las siento en ese momento, pues las digo. Entonces soy muy de living the moment, fíjate. Genial. Hay una pregunta que hago de cajón. Por lo regular, las personas que me acompañan en los episodios siempre son muy interesantes. Están haciendo muchas cosas en un solo momento. Entonces, su presente está lleno de actividades y siempre está ese miedito de decir, bueno, me estoy enfocando en mi ámbito o en mi área económica, espiritual, emocional, intelectual, profesional, social, sentimental. ¿Cómo haces para mantener un equilibrio en todo eso? Porque no es sencillo como involucrarte, bueno, de hecho, estar en otro país, estar involucrado en tu trabajo, en voluntariados. Estaba viendo como en una descripción en tu Instagram, en donde tenés varios links que te llevan como a documentos o a páginas que tú tenés anexadas de proyectos y cosas que tú haces
ahorita me dijiste que escribís un montón. ¿Cómo mantenés el equilibrio para que las cosas importantes y las prioridades no se pierdan? Para que tu familia o tu pareja o tus amigos o tu trabajo o tu crecimiento personal, intelectual, el sentirte en paz contigo mismo. ¿Cómo haces para que todo equilibre ¡Ah! y cuadre y te sientas bien y pensés que no estás perdiendo el tiempo, sino al contrario? Incluso hasta los momentos de ocio son muy importantes en la vida. Entonces, Ya. ¿cómo encontrás ese equilibrio? Esta mi amiga de Valladolid, del grupo de las 7, yo al principio era un desastre para organizarme. Un desastre. Y mi amiga de Valladolid es maestra, ¿no? Da clases de inglés a colegios. Y bueno, antes daban para empresas y ahora está para colegios. Y yo la miraba con su calendario de Google, así de Google, vamos, así llena de colorcitos y el rollo de típico de maestros que se saben organizar, decía yo. Algún día llegaré yo a eso. Y vino ella y me dijo, mira, te voy a dar este videito. Y me dio un video acerca del calendar blocking. Entonces, lo que hace es que tú agarras tu calendario de Google y vas poniendo de esta hora a tal hora, me dedico a hacer esto. Tengo un descanso de 5 minutos y después de tal hora a tal hora, este otro proyecto. Y así consecutivamente. Ahí me tengo distribuido todo mi día. Entonces, por ejemplo, yo a mis padres, yo tengo que se llama lunes de padres, hashtag lunes de padres, en donde hablo con mis papás todos los lunes. Entonces, de tal hora a tal hora me tengo reservado mi calendario eso. Entonces, el calendar blocking, la verdad, para temas de productividad, me ayuda muchísimo, ya que yo tengo y estoy trabajando en ello, la mente de mono, así, de estos que tienen, así, ¿cómo se llama? Platos en la mano, Rápido. ¿no? Ti, ti, ti. Yo tengo la mente muy dispersa porque así es, me cuesta mucho concentrarme. Entonces, para mí el calendar block y lo que me ayuda es como uno, tener una estructura en mi día, dos, manejarme bajo una técnica que tengo, por si pues, te puede servir, se llama técnica Pomodoro, en Italia para hacer las pizzas duran 25 minutos. Entonces, la técnica Pomodoro es como un relojito que ponen 25 minutos y empiezan a hacer la masa de la masa, la tiran para arriba, la ponen en el suelo, le echan salsa de la salsa, el queso y después los ingredientes, la meten al horno y en 25 minutos ya tenés la pizza. Entonces, esa técnica Pomodoro lo que sirve muchísimo es para te dedicas a tu concentración 25 minutos, descansas en 5 minutos y sigues otros 25 minutos y así consecutivamente con música de concentración y tal para que no se te vaya la mente de mono. Entonces, de eso me baso yo, estoy trabajando mucho mi concentración y esas dos técnicas para mí han sido como mis pilares fundamentales para hacer todo lo más organizado posible. Entonces, sí, pues sí, sí, ve por ahí. La verdad que es muy buena. Genial. Madre, de verdad, he disfrutado muchísimo la plática con vos. Es increíble. Gracias, Creo igual. creo que toda la gente que nos está escuchando no solamente va a entender que debe vivir debe vivir su presente haciendo lo que quiere hacer. Y si tienes miedo, mete el miedo a la maleta y que se vaya contigo y aprender a manejar. Creo que sos un gran ejemplo para muchísima gente. Estás haciendo cosas increíbles y nunca dejes de ser quien sos. O sea, así como te conocí hace unos años, así estás ahorita, e incluso hasta más intrépida y con más valentía. Entonces, qué genial saber de vos, qué genial saber que estás bien. Cuídate un montón. Espero que estés muy bien resguardada en Madrid. Ya estarás acá o yo llegaré allá y nos veremos y nos estrecharemos y nos daremos un abrazo. Y Contanos si en algo podemos ayudar, en algo podemos involucrarnos en las cosas que tú haces. Eh, pues sería no tener miedo al voluntariado, al contrario, a veces eso de levantarse un poquito temprano para hacer voluntariado, pues no, hay que pensarlo como un beneficio a largo plazo para uno mismo y para los demás. Leer buenos libros, libros que te aporten, o sea, libros que te hagan pensar, podcasts que te hagan pensar como el tuyo, mano, o sea, es buenísimo. Películas que te inviertan muchísimo el tiempo y relaciones que te den valor. O sea, de eso significa la vida, no perder el tiempo en cosas que la verdad
no te aporten en nada. Entonces, cuidar siempre a la familia, cuidar mucho, mucho, mucho a la familia y sobre todo enfocarte en corregirte para ser lo más sincero posible del mundo y que eso mismo te dé muchísima paz, porque la paz o sea, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que todos los días busco yo a llegar. ¡Ahí voy! Gracias, Mae. Gracias, personas que nos escuchan. Nos escuchamos y estamos en contacto hasta la próxima semana. Así que cuídense, hagan arte. Chao.